Hechos 5, versículo 12. Viene de un contexto donde Dios estuvo obrando ahí en una pareja que habían desobedecido a Dios, habían mentido al Señor, mintieron al Espíritu Santo. Todo esto viene con este contexto de Hechos más arriba. Pero Hechos 5:12 dice: y por la mano de los apóstoles se hacían muchas señales. Diga conmigo, muchas señales. ¿Cuántas señales hacían? Muchas, ¿no? Y prodigios en el pueblo. El pueblo, cuando habla del pueblo, me está hablando de la ciudad entera, ¿no? Y estaban todos unánimes en el pórtico de Salomón. Mire lo que pasaba en una ciudad cuando el Señor se había ido de esta tierra, había ascendido a los cielos. Mire lo que sucedía. Dice la Biblia, que lo habíamos leído hace un rato en el bautismo: vayan, hagan discípulos, bautícenlos en mi nombre y enséñenle todas las cosas. Y él, luego de eso, él es ascendido a los cielos, él asciende a los cielos y se sienta al lado del trono de Dios, se sienta al lado del Padre para ser hoy en día el Rey de Reyes y el Señor de Señores. Y los discípulos, ellos se ponen en marcha a que haya un avivamiento en la tierra, que haya un avivamiento en esa región de Israel, y en esa región de alrededor de Israel, también en los países que estaban alrededor. Y la Biblia comienza a contar qué hacen los apóstoles. Pero ¿sabe una cosa? La Biblia también nos enseña que los que nosotros creemos en Jesús, dice que vamos a hacer cosas grandes, cosas mayores. Y dice que vamos a orar por los enfermos y los enfermos se van a sanar. Dice la Biblia que vamos a orar por las personas que están endemoniadas y las personas van a ser libres, ¿sí? Dice la Biblia que aún vamos a reprender demonios y va a ser todo con libertad. Dice que vamos también aún podemos llegar a comer algo mortífero y no nos hará daño. O sea, esas son las señales que nos siguen, que vamos a hablar en nuevas lenguas, que vamos a ser bautizados con el Espíritu Santo y fuego. O sea, algo diferente a lo que vive una persona normal que no conoce a Jesús. Una persona normal que no conoce el Evangelio de Jesucristo. Entonces todos ellos habían conocido esto, pero hay algo muy importante que me habla de unidad. Dice que estaban todos unánimes. Cuando habla de estar unánimes, me está hablando de unidad. Estaban juntos, diga conmigo, juntos. ¿Cómo tengo que estar? Juntos, ¿sí? ¿Dónde estaban? El pórtico de Salomón. Entonces, sí, ¿qué es el pórtico de Salomón? ¿Qué será el pórtico? El pórtico de Salomón era la puerta del templo. ¿Dónde estaban juntos? En la puerta ¿de dónde? Del templo. O sea, ¿dónde estaban juntos? En el templo. ¿Sí? Allí estaban juntos los apóstoles, ahí estaban juntos la gente, los discípulos estaban juntos. Y sucedían todas estas cosas. Dice que hacían muchas señales y prodigios en el pueblo y estaban todos unánimes en el pórtico de Salomón. ¿Por qué dije? Porque hace un rato empecé diciendo no sé cómo salieron las elecciones. Porque yo creo que el único que puede cambiar este país se llama Jesucristo. El único que puede cambiar la historia de este país es Dios. ¿Sí? No la persona que esté de turno, sino que Dios puede hacer un cambio y puede restaurar este país. ¿Con qué? Con la oración de la iglesia. ¿Sí? Así que ellos estando juntos estaban cambiando una sociedad. Ellos estando juntos estaban cambiando allí la gente. Si ustedes van unos 2 capítulos para atrás, el capítulo 3, donde es sanado un poco de nacimiento, ahí cuando Pedro se levanta y empieza a predicar, dice que 3.000 personas aceptaron a Jesús
3.000 personas ese día pasaron por las aguas del bautismo. En ese día sucedió un milagro tremendo allí en Jerusalén. Terrible. Y para que una semana después se levante Pedro de nuevo y 5.000 personas sean ganadas para el Señor, 8.000 personas, la iglesia creció en una semana. ¿A causa de qué? De que Dios se manifestaba. Yo creo en este tiempo, hermanos, que estamos en los últimos tiempos, que Cristo viene pronto a buscar a su iglesia, que cuando más unidos tenemos que estar en oración, en ayunos, clamando, predicando a otros, salvando a otros, porque el Señor viene pronto a buscarnos. Pero dice la palabra del Señor en el versículo 13, de los demás ninguno se atrevía a juntarse con ellos, mas el pueblo los alababa grandemente. Aleluya. ¿Sabe quién dice que el pueblo? ¿Quién era el pueblo? La gente que no conocía a Jesús. La gente que no conocía al Señor dice que lo alababa a ellos. O sea, dice, miren lo que sucede con esta gente. Miren lo que está pasando, porque se daban cuenta que Dios estaba con ellos. Pero era tan grande todo lo que sucedía, que el versículo 14 dice, y los que creían en el Señor aumentaban más gran número así de hombres como de mujeres. ¿Qué pasaba? Dice que todos los días creían lo que creían en el Señor aumentaba. Eso es avivamiento. Que muchos se vuelvan a Dios, que muchos dejen su vida de pecado, su vida mal vivida. ¿Para qué? Para que puedan vivir una vida en Dios y su vida sea cambiada y sus realidades para siempre. Los que creían en el Señor aumentaban más, gran número así de hombres. Dice, no, a ver, usted sabe que a veces cuenta más que los varones se conviertan. O sea, muchas veces vienen las mujeres. Pero quiero decirle que este día, jueves no, pero el jueves del primer día del mes, tenemos ese día de ayuno y de búsqueda aquí en la iglesia por nuestra familia. Familias de rodillas. Para que nuestras familias conozcan a Jesús. ¿Sí? Así que acuérdese, el primer jueves de noviembre nos juntamos para esto. Pero la Biblia dice así de hombres como de mujeres. No, porque los varones son difíciles, mi hijo es difícil, no quiere venir, mi marido es difícil, porque son varones, ¿sí? Como que cuestionan más. Pero la Biblia dice que se convertían y aumentaban gran número hombres y mujeres. O sea, para Dios no hay nada difícil. Decirle que está al lado tuyo, para Dios no hay imposibles. Tanto que sacaban los enfermos a las calles, los ponían en camas y lechos, para que al pasar Pedro, a lo menos su sombra cayese sobre algunos de ellos. Aleluya. Dice que sacaban los enfermos a la calle, ni al hospital lo mandaban. Lo sacaban ahí a la calle, y cuando pasaba Pedro, dice que aún su sombra, la sombra de Pedro, sanaba a los enfermos. ¿Quién era Pedro? Un apóstol, un discípulo del Señor. Con su sombra él pasaba y los enfermos eran levantados, eran restaurados. Eso es un avivamiento. Eso es que Dios da vida a lo que está muerto y Dios comienza a restaurar. Y yo creo que en este país necesitamos un avivamiento, y es lo que estamos orando al Señor para que se produzca aún mayor en su nombre. Amén. Así que aquí estaba pasando eso. Dice aún en el versículo 16, aún de las ciudades vecinas muchos venían a Jerusalén trayendo enfermos, atormentados de espíritus inmundos, y todos, no dice la Biblia alguno, dice todos eran ¿cuántos eran sanos? Todos. Bueno, que hoy me oren y mañana voy a ver qué me dice el médico, si sigo enfermo o no. Usted tiene que creer que Dios le sana. Vaya al médico normalmente, vaya, para que le diga al médico no tenés nada. Sí, que le digan no tenés nada, no sé qué te pasó, pero no tenés nada, algo ha sucedido. Dice que los enfermos eran sanos, los atormentados eran libres, todos eran sanados, ¿sí? Pero todo esto venía tan lindo
Venía tan lindo como siempre decimos, parece que las cosas vienen sobre ruedas, viene todo bárbaro, estoy bendecido, estoy prosperado, estoy sano, Dios restauró esto, Dios restauró lo otro, pero ¿quién se levanta? El enemigo. ¿Sí? El enemigo se levanta. Y ahí está, porque nosotros queremos que todas las cosas sean lindas. Pero cuando se levanta el enemigo, sucede esto. Y ahora dirán, ¿quién es el enemigo? Sabemos que hay un mundo espiritual y el enemigo de Dios se llama Satanás, ¿sí? Diablo. Y es nuestro enemigo también. Pero sabemos algo, que Jesús lo venció en esta cruz bendita. Jesús venció al diablo. ¿Sí? Está bajo nuestros pies porque Él lo venció. Pero muchas veces se levanta. ¿Sí? Pero dice la Biblia, versículo 17, venía todo bárbaro, como le puede pasar a usted, está yendo todo bárbaro y de repente algo pasa. Entonces, levantándose el sumo sacerdote y todos los que estaban con él, esto es la secta de los saduceos, se llenaron de celos. Claro, estaban perdiendo la gente. Y echaron mano a los apóstoles y los pusieron en la cárcel pública. Wow. O sea, de todo lindo, vienen las autoridades, vienen allí el sumo sacerdote, los sacerdotes, toda la religión de aquella época que eran los judíos, y los mandan presos. Los meten presos diciendo que estaban haciendo cosas que no eran de Dios, ¿no? Que blasfemias. Y ellos van todos presos. Imagínense, está todo lindo y de repente te llevan preso por predicar el evangelio, por orar por la gente, por sanar a uno, por sanar a otro, por hacer el bien. A Jesús lo mataron por hacer el bien. Daba de comer a los pobres, multiplicaba la comida, sanaba a los enfermos, resucitaba a los muertos, restauraba vidas, hacía de todo, pero lo mataron por eso, ¿sí? Y diciéndole que con una herejía de que él era el Hijo de Dios y por eso lo mataron, ¿sí? Así que a ellos también se le levantó el enemigo, los metieron a todos presos y dijeron, ahora más, esto se para, esto se frena, el evangelio no sigue. Pero saben, cuando suceden estas cosas, quiere decir que cuando la prueba se levanta, la lucha se levanta, queridos hermanos, es porque viene algo grande. Viene algo más grande, ¿sí? Porque el diablo sabe que viene algo más grande y nos quiere frenar. Dice que fueron a la cárcel pública, pero dice el versículo 19, hay Dios tomando el control de todo y Dios manda un ángel. ¿A dónde lo manda? Lo manda a la cárcel, al ángel. ¿Para estar con ellos? No, para liberarlos. O sea, siempre Dios, cuando hay una dificultad, un problema, una lucha, va a mandar algo. ¿Para qué? Para que podamos avanzar, para que podamos ir hacia adelante. Dice el versículo 19, más un ángel del Señor, abriendo de noche las puertas de la cárcel y sacándoles, le dijo, y le dio la misma orden que dio el Señor, y puestos en pie en el templo, ¿se acuerdan que estaban siempre parados en la puerta del templo? Anunciar al pueblo todas las palabras de esta vida de Jesús. Un milagro sucedió, un de repente. Diga conmigo, un de repente. No lo escuché. Un de repente. ¿Saben lo que es un de repente? Un de repente es cuando Dios cambia la realidad de la noche a la mañana. Eso es un de repente. Eso, de que está todo mal y de repente Dios abre los cielos y nos bendice. Eso se llama milagros. Diga conmigo, milagros. A ver, eso es milagros. Y dice la Biblia que hubo un de repente y un ángel apareció allí en medio de esa cárcel y le abrió las puertas y dijo, vayan y sigan predicando. Decida que está lo tuyo. No estás preso, pero seguí predicando. 21. Y habiendo oído esto, entraron de mañana en el templo, o sea, ya estaban libres, y enseñaban. Entre tanto, vinieron el sumo sacerdote y los que estaban con él y convocaron al concilio a todos los ancianos de los hijos de Israel, o sea, toda la parte religiosa, y enviaron a la cárcel para que los fuesen a traer. Pero cuando llegaron, los alguaciles no los hallaron en la cárcel. Entonces volvieron y dieron aviso.
y dijeron: por cierto, la cárcel hemos hallado, versículo 23, cerrada con toda seguridad. La cárcel está cerrada con toda seguridad, y los guardas afuera de pie ante las puertas, mas cuando abrimos, a nadie hallamos dentro. Aleluya. Fueron a buscarlo. La cárcel estaba cerrada. Los guardias estaban parados adelante de las celdas. En teoría, adentro, ¿quién estaba? Los presos. Cuando abrieron las puertas, no había nadie. ¿Qué hizo la gente? Lo habrá dormido. No sabemos lo que ha sucedido, pero un milagro hubo. Esa gente no vio nada que un ángel apareció. Esos guardias no vieron nada que alguien abrió las puertas. Nadie vio nada, porque sucedió un milagro. Y los milagros son así. A veces no los vemos como Dios lo hace, pero nos enteramos cuando vamos a hacer algo, ¿no? El otro día una hermana contó que 800,000 pesos de su tarjeta de crédito ella no lo pagó, alguien se lo pagó. ¿Sí? 800,000 pesos debía, no lo podía pagar, y el resumen del banco dice 0. ¿Quién lo hizo? Dios. ¿Sí? Así que Dios siempre hace estas cosas locas que no entendemos, solamente tenemos que creer. Y ellos, ¿dónde estaban? Estaban parados predicando el Evangelio. Así que miren que dice el versículo 24: cuando oyeron estas palabras, el sumo sacerdote, el jefe de la guardia del templo, los principales sacerdotes dudaban. O sea, empezó a haber un temor en ellos y que vendría para aquello. Pero viniendo uno le dijo: he aquí, los varones que pusisteis en la cárcel están en el templo y enseñan al pueblo. Aleluya. Aún ellos amenazados que los podían matar, como lo mataron a Jesús, amenazados que los podían meter en esas cárceles tan seguras, ellos siguieron obedeciendo a Dios, predicando el Evangelio, no importa lo que venga. Entonces fue el jefe de la guardia con los alguaciles, los trajo sin violencia. Los trataron bien. ¿Vieron cuando encarcelan a alguien o lo agarran a uno, lo tratan medio violento? A esto no lo trataron bien tranquilitos, pero por algo, porque dice que temían ser apedreados por el pueblo, que el pueblo se les ponga en contra. ¿Sí? Que el pueblo se les ponga en contra y dice: no, bueno, vamos a llevarlos tranquilos, vamos a llevarlos a ellos, los vamos a llevar ante el concilio, en un concilio ahí que los va a juzgar. Y ahí los llevaron. Cuando los trajeron, los presentaron en el concilio, y el sumo sacerdote les dijo: ¿no les hemos mandado estrictamente que no enseñéis en este nombre? Ahora habéis llenado a Jerusalén de vuestra doctrina y queréis echar sobre nosotros la sangre de ese hombre llamado Jesús. Respondió Pedro y le dijo: es necesario obedecer a Dios antes que a los hombres. Es necesario. Decirle que está tuyo: es necesario obedecer a Dios. Es necesario obedecer a Dios antes que los hombres. Dios le dijo: tienen que predicar. Decirle que está tuyo: hay que predicar. Lleva a alguien nuevo al festival del día del fin de semana. Es necesario. Y ahí le habla, es: el Dios de nuestros padres levantó a Jesús, a quien vosotros matasteis colgándolo en un madero. A este Dios ha exaltado con su diestra por príncipe y salvador, para dar a Israel arrepentimiento y perdón de pecados, y a todos nosotros. Y nosotros somos testigos suyos de estas cosas, y también el Espíritu Santo, el cual ha dado Dios a los que le obedecen. El cual le ha dado Dios a los que le obedecen. Esto es muy importante para estar lleno del Espíritu Santo. Pero hay algo, no quiero extenderme mucho para que no se nos vaya la hora, pero hay algo que me llama la atención. En ningún momento le dijo el sumo sacerdote: ¿quién los sacó de la cárcel? ¿Quién los sacó a ustedes? ¿A quién le dieron plata para que ustedes salgan? En ningún momento el sumo sacerdote le pregunta: ¿cómo están acá ustedes presentes?
¿Saben por qué? Porque ellos no querían escuchar un milagro de Dios. Ellos no querían escuchar que un ángel había descendido, había hecho dormir a los guardias. Estamos hablando de guardias romanos, que eran guardias asesinos, guardias que crucificaban gente todos los días, que mataban, clavaban clavos, ponían ahí con las lanzas, eran sanguinarios. Imagínense que los guardias eran 4 guardias que estaban ahí y que ellos pagaban con su vida si se le escapaba una persona. Pero como no querían escuchar los milagros de Dios, no querían escuchar que Dios envió un ángel, no querían escuchar eso, ni le preguntaron. Pues yo lo primero que pregunto, ¿por qué están libres? ¿Cómo sucedió? Claro, ¿sabe qué? Si ellos llegaban a preguntar eso, se iban a convertir. Tenían que decir, Dios existe, Jesús es el Hijo de Dios. Pero ellos no quisieron saber nada con eso. Hubo un gobernante hablando con Pablo, el apóstol Pablo, y él le predicaba de Cristo, le predicó de su testimonio, cómo cambió su vida cuando se encontró con Jesús en ese camino a Emaús, cuando él se convierte, Saulo, y conoce a Jesús. Y él le dice, por poco me persuades. ¿Quién le dice eso? El gobernante. Un gobernante le está diciendo, con todo lo que por poco me estás persuadiendo. Claro, era tan grande el reino que tenía que, bueno, hacerme de Cristo era un problema. No tenía que dejar todo lo que tenía. Pero ¿sabe qué? Cuando hablamos de Cristo, la gente comienza a decir, yo quiero de Jesús. Yo quiero de Jesús. Él dio la vida en esa cruz. Así que ellos mismos ni preguntaron del milagro. Pero el versículo 39, y ya terminando, dice, mas si es de Dios, o sea, empieza un diálogo entre ellos y aparece un doctor de la ley y dice, si nosotros seguimos peleando contra ellos, nos vamos a dar cuenta que estamos peleando contra Dios. Y si peleamos contra Dios, nos vamos a hacer daño. Así que dejémoslo, que sigan adelante. Hay muchos que se levantaron en varios nombres y esto fracasó todo. Así que vamos a dejarlos a ellos. ¿Y sabe qué? En ese momento decidieron eso. Entonces dice el versículo 39, más si es de Dios, no lo vas a poder destruir, no seas tal vez hallado luchando contra Dios. Y ellos salieron de la presencia del concilio, porque lo habían azotado, le habían pegado, todo. Y ellos salieron de la presencia del concilio gozosos de haber sido tenidos por dignos de padecer afrenta a causa del nombre. Y todos los días, o sea, pasaron esta pequeña prueba, dice, y todos los días en el templo y por las casas no cesaban de enseñar y predicar a Jesucristo. Aleluya. Y no cesaban de predicar en las casas, de enseñar y en el templo. Hermanos, por eso decimos que es tan importante abrir una antorcha. Por eso es tan importante predicar el Evangelio en las casas, enseñar en las casas, y no solamente ahí, sino también en el templo, o sea, en la iglesia. Y la iglesia se fue constituyendo, creciendo día a día por la predicación de la palabra. ¿Qué quiero decir con todo esto? ¿Qué vine a decirle en esta noche? Hermanos, que necesitamos en Rosario, en Argentina, un avivamiento como este, que muchos conozcan a Jesús, que muchos digan, yo quiero a Jesús, quiero un cambio de realidades, quiero que la realidad cambie para siempre en mi vida, aunque haya pruebas, pues haya hecho una lucha, pero sé que con Cristo soy más que vencedor en su nombre. Amén. Eso es lo que le quiero decir esta noche, y que nosotros los que creemos, las señales nos tienen que seguir. Las señales nos tienen que seguir. Vaya y ore por los enfermos. Vaya, ore por los endemoniados. Haga libre los endemoniados. Vaya allí y bendiga esas casas. Porque Dios dice que Él nos dio autoridad para bendecir, para sanar en el nombre de Jesús. Algunos dicen, pero pastor, usted tiene la autoridad. No, yo soy un hijo de Dios igual que usted. Usted es un hijo de Dios. Todos los que tienen a Cristo y al Espíritu Santo en su vida son hijos de Dios. Y dice que a los que creen van a seguir estas señales. Sanarán enfermos, reprenderán demonios, resucitarán muertos.
y muchas cosas más. Amén. Así que le animo a avanzar en este tiempo para que en Rosario y en Argentina haya un avivamiento, un mover de Dios, que muchos se vuelvan a Dios y que Rosario no sea conocida por los asesinatos, por los narcos, sino que Rosario sea conocida. ¿Por qué? Por el poder del Espíritu Santo, donde las vidas son transformadas y cambiadas. ¿Cuántos dicen amén? Amén. Póngase en pie. Vamos a orar y ya les animo a los hermanos que se van a bautizar.